¿Sabías que no tienes que ser experto para invertir de forma segura en bienes raíces? Como están las estafas en el 2025, te tengo el truco perfecto para que no pierdas dinero al invertir en bienes raíces. Y tengo sobre todo el proyecto perfecto para aplicar el truco. ¡Vamos arriba! Señores, tengo chofer. Miren quién está ahí, miren quién está ahí. Miren, es el hombre, es el hombre. Hay algo en Estados Unidos que se llama trust, que es como lo que usted le diría aquí en República Dominicana, fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? El fideicomiso al final de cuentas es un contrato, pero la figura del fideicomiso, de verdad, de manera general, no es más que un árbitro, que es el mediador entre el que recibe el dinero y el que necesita el dinero. Entonces, ¿cuál es el negocio? El negocio es que tú tienes que hacer un contrato con el fideicomiso, tú como comprador, y el desarrollador también tiene que hacer un contrato con el fideicomiso. Cada uno van a ir dando dinero dependiendo de cómo sean las pautas que marque el fideicomiso. Es de tal manera que el fideicomiso no le da todo el dinero de inmediato al desarrollador, sino que se lo va dando por hito de construcción. ¿A qué le llamamos hito de construcción? Son las diferentes etapas que se encuentran en un proceso de construcción, valga la redundancia. Entonces, aquí entrando al sector de Magnolia, a mano izquierda, que del sector de Magnolia a la playa estamos hablando de menos de un minuto, se encuentra este proyecto de villa, que es el proyecto que lo vamos a utilizar como el ejemplo perfecto para el truco de cómo usted invertir en bienes raíces de manera segura sin perder dinero. En este proyecto solamente contamos con 18 villas. Estas 18 villas tenemos modelos de 145 metros y tenemos modelos de 151 metros. Tenemos el modelo A y tenemos el modelo B. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que hay uno que tiene 3 habitaciones, 2.5 baños y 2 parqueos, y hay otro que tiene 2 habitaciones, un estudio y 2.5 baños con 2 parqueos. Usted perfectamente pudiese comprar el de 2 habitaciones más estudio y convertir el estudio como una tercera habitación sin ningún costo adicional. Sin embargo, si usted quiere dejarlo como estudio, pues perfectamente pudiese funcionar y usted ponerlo a rentar. ¿Cuál es lo que hace que este proyecto sea bueno? Yo le voy a dar 3 razones. 3. ¿Usted está listo para escucharlo? Pues quédese hasta el final y en breve le doy las 3 razones. Vamos arriba. Franco, si me truja la ropa vamos a tener problemas porque es el próximo outfit para los próximos videos. ¿Cuál es el primer truco o la primera razón de por qué este proyecto es bueno? Te la voy a dar a ti, Joel. Todo miedo de toda persona que invierte, olvídate de lo que sea, bienes raíces, pan, lo que sea. Es más, cuando tú compras un pan, tú estás haciendo una inversión, tú quieres que el pan esté bueno. Si no hay problema, es que hay un fideicomiso. Lo mismo que le acabo de explicar. Hay un árbitro aquí, que es el que se encarga de administrar esos fondos para que los fondos usted no los pierda. ¿Qué le garantiza ese árbitro? Le garantiza que si hay un problema en la obra, todo su dinero esté garantizado y sea devuelto íntegramente sin usted perder un solo peso. Entonces, yo creo que esa es la primera y creo que es la más importante. Entonces, dicho esto, las otras 2 se las voy a dar en breve. Vamos para el proyecto y dentro del proyecto, que ya tenemos bloc, varilla y cemento, que por cierto, una cuñita, tenemos un segmento en nuestro canal que se llama Entre Cemento y Varilla, que básicamente le hacemos entrevistas a todos los desarrolladores para que la gente conozca la cara detrás de cada proyecto. En breve le decimos las otras 2. Vamos arriba, señor. Señores, pero Joel ahora no quiere salir en los videos. Déjenme aquí en los comentarios qué hago con él. Dígame, ¿qué le digo? Dígale usted qué hago con él. Déjame en el aire. Señores, cuando pausamos el video, Franco me hizo una pregunta. Franco, hazme la pregunta. Ok. Fideicomiso es como un seguro. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Qué pasaría si el desarrollador tiene un problema y no puede seguir construyendo? Entonces, se supone que el fideicomiso ya le dio una parte del dinero. Para poder desarrollar eso. Entonces, ¿qué pasa con mi dinero si se va toda la quiebra ahora mismo? Le toca una bonificación a final de mes, Joel, por esa pregunta. Comenta ahí abajo la comisión de Franco por las ventas de estas villas. No, por la venta no. Líder, es por la pregunta. Franco, señor, el proyecto de él. Entonces, muy sencillo, señores. ¿Qué se hace en ese caso? Como el fideicomiso es la garantía, el fideicomiso lo que hace es que le retorna a usted
todos los fondos que usted haya, si hay un problema, lógicamente, y no se puede salvar, le retorna todos los fondos que usted haya dado en el momento y ya el problema se queda entre el desarrollador y el fideicomiso. Recuerde que el desarrollador a este punto de juego no le interesa que pase ningún problema, porque si no el fideicomiso le quita el proyecto. Imagínese que el solar es una garantía, imagínese que ese solar esté desarrollado. El fideicomiso hace dos cosas: o vende el proyecto a otro desarrollador, o lo termina ellos mismos, como bancos muchas veces que son, y venden el proyecto y hasta le ganan mucho más que la misma función de fideicomiso que iban a hacer. Entonces lo que le quiero decir es que no hay forma de perder. Esa es la primera razón. Joel, ¿ya te había entrado al proyecto? Sí. Ah, pues ven, guíame, ven. El Joel no quiere coger sol, señores. Son un total de 18 villas en total. Se va a dividir en 2 etapas. La primera etapa son las primeras 10 villas. Si tú te fijas, ¿qué ellos van a hacer? Ellos van a llevar a todas las villas al mismo nivel de obra gris. Okay. Entonces luego terminan, por ejemplo, ya esta es la segunda etapa, pues ellos van a terminar todo a nivel de obra gris, prácticamente toda la obra gris la van a terminar. Entonces ellos van a comenzar ya con la parte de terminación de la primera etapa, que es la que se entrega en septiembre del próximo año. Ok, la idea al final de cuentas es que cuando comiencen las terminaciones de la segunda etapa no haya molestia para la primera etapa que haya recibido, ¿correcto? Sí, y tú sabes muy bien que muchas veces tú comienzas a construir por etapa. Entonces, así como tú dices, aparte de las molestias, a veces los materiales de construcción, la bulla, a veces las terminaciones no son iguales porque el material en el momento no existía. O sea, hay un sinnúmero de cosas que tomaron en cuenta y por eso llevan todo. Y es una garantía ya aún más que llevas todas las propiedades al mismo nivel y ya tú te vayas dedicando una por una. Totalmente de acuerdo. Entonces, vamos con la segunda razón de por qué este proyecto es el ejemplo perfecto para vincularlo a invertir en bienes raíces, no siendo experto, pero de forma segura. ¿Tú sabías que el proyecto cuenta con Confotur? Sí. Entonces usted sabe que Confotur, ¿qué es Confotur? Rápido. En República Dominicana hay 2 impuestos. Está el impuesto que es un pago único cuando usted transfiere de su deed, que es lo que usted le llama título en inglés, transferirlo de la persona que le vende a usted. Ese pago es un 3%, pero es un pago único. Usted da el 3% del valor de la propiedad en Never Do You Like, nunca más usted va a tener que pagar eso. Bien, pero luego hay otro pago. Si usted pasa de $170,000, todo lo que excede ese monto tiene que pagar el 1% sobre ese monto. Si la propiedad vale $250,000, son 170, tú tienes $80,000 por encima. Tienes que pagar $800 anual. Esos $800 por 15 años usted no lo paga. Entonces, si usted quiere más razones, yo le voy a dar la tercera, pero al final. Señores, él no quiere estar. ¿Qué le pongo? Dígame en la caja de comentarios qué le está pareciendo el contenido. Si le gusta que vayamos dando esos tips de cómo se mueve la cosa. Déjenme en la caja de comentarios. Mire, oiga lo que pasa. Tú sabes que muchas veces lo malo corre más porque se promociona mucho. Siempre. Si lo bueno se promocionara, lo malo dejara de existir. Entonces comience a promocionar el canal Invierte en RD, que todos los malos que están en YouTube se van a desaparecer porque van a decir, nadie nos ve. Y van a dejar de verlo. ¿Qué tú opinas de eso? Se dijo, ¿verdad? Eso tenía que decir ya. Y no somos presidentes, ¿verdad? Va a decir que hacer lo que nunca se hizo. En primer lugar, señores, miren la altura de la villa, ¿verdad? Entonces, entramos aquí. Esto es una de 3 habitaciones, son las que tienen los 151 metros. De todo esto, me dijiste, Joel, que es la cocina, ¿correcto? Este es el área de cocina, el cual también tiene un área de servicio. Todo. Sala. Y tenemos comedor. Y entonces aquí tenemos un baño de visita. Venga por aquí para que usted lo vea. Un baño de visita. Todas las brillas incluyen horno, estufa, extractor, nevera y jacuzzi. Wow, Dios mío, pero ¿y quieren más? No va a perder dinero. No va a pagar impuestos. Te le ponemos nevera, horno, estufa, extractor y jacuzzi. Y además de eso te dejamos el patio, porque mire, no es para que usted, esto no es inventándonos. Todo esto es patio, todo esto es área verde. Todo esto es área verde y sigue para allá el área verde. Usted puede poner un barbecue, aquí usted puede poner un pergolado. Esto no es de que ficción, esto no es un render, esta es la realidad. Que hay opcionales como pergolado, o sea, hay otros opcionales que también puede agregar en el paquete de la propiedad. En caso de que quiera un pergolado o algo más con un costo adicional, lo puede agregar. Pues no se hable más. Entonces, tiene la garantía del constructor. Y tiene la garantía exacto del constructor. Entonces venga por aquí. Esto también usted lo pudiese cerrar. No le hemos dicho la tercera razón por la que este proyecto es 1A. La vamos a decir ahora. Le dijimos primero el trust. Le dijimos también el tema del Confotur. Y nos falta el tercero. Entonces, cierra aquí.
También tiene todo un ventanal, pero mire lo alto. Eso estamos hablando de más de 6 metros de altura, mire, mire. Entonces venimos por aquí. Entonces, esta habitación, algo que la gente siempre se pregunta cuando uno mayormente compra en construcción es qué tamaño es la habitación. 1, 2, 3, póngale 3.10 por 1, 2, casi 3. Estamos hablando de casi 7 metros. Esto es una secundaria. Casi 7 metros, póngale, usted sabe que esto es con los pies, hay su margen de error. Aquí tenemos el baño de las 2 habitaciones secundarias. Entonces venimos aquí, esto es un closet de ropa blanca. Lo bueno de todo esto es que la gente pueda ver que se está trabajando, que no es que uno se está inventando la cosa. Si viene al fondo, esta habitación es más grande. O creo que cuando viene a ver lo mismo, porque yo no sé por qué yo asiento más grande. Este es el closet. Los ventanales. 1, 2, 3. Vamos a ver igual. Desde esta pared. 1, 2. Sí, es un poquititico más grande. Le llevo unos centímetros. Y entonces vamos para la principal. Mire la principal. Esta sí es grande. Aquí usted pone su king size perfectamente. Tiene el closet aquí, ¿verdad? Entonces, algo que muchas veces los desarrolladores no hacen, que dejan que uno sea que lo haga. Señores, miren ese tubo que está aquí, ¿verdad? Eso es para que al final de cuando usted pone la televisión... Usted tiene todo el cableado por ahí y no tiene todo ese cablerío afuera. Yo te voy a decir algo. Cuando yo compré el apartamento donde yo vivo, en el balcón, tú sabes, Visor no hace mucho. No, estamos en vivo, que nos llamen para que venderle los apartamentos. También me pasó también lo mismo. Ah, bueno, sí, pero sí, pero ya, déjalo ahí, por favor. En mi caso, yo tuve que llevar a una persona, abrió 2 ranuritas, entró los cables ahí, lo tuvo y por ahí lo hacemos. Pero al final de cuentas, tú sabes que cuando el aparato que te abre el surco, eso hace un polvo. Señores, entonces, la idea al final de cuentas, usted me dirá, ay Javier, eso no es nada. Sí, eso es mucho. Porque usted sabe lo que usted tiene que recibir. Usted venía emocionado ya a instalar su televisión y cuando usted se vea todo ese cablerío, el HDMI. No, y no solamente que es mucho, sino que esto habla mucho del desarrollador. ¿Por qué? Porque dice que el desarrollador cuida mucho los detalles. Cuida mucho la estética, la visual. Entonces, no es que solamente que a él le interesa construir, ganarse su dinero y seguir. No, o sea, él está teniendo cuidado de todos los detalles de lo que es la construcción. Me voy más lejos. Eso no es algo que la gente lo pregunta cuando viene. Entonces él pudiese perfectamente construir, entregar y hablamos ahorita. Talk to you later. Mira, o sea, fácilmente, ojo, que son cosas que ellos no me han dicho. Ni te voy a decir que estaban en el brochure. Pero si tú te fijas, esos huecos que son para tomar corriente, tic-tac. Sí. Míralo ahí. Con eso fácilmente me está diciendo a mí que la casa prácticamente puede estar domotizada. Alexa. Oh, hey there. Que a veces tú llegas a propiedades mucho más costosas y tú lo tomas corriente lo cuentas con una mano. Para que te lo sepas, ¿verdad? O sea, tú tienes que estar sacando toma corriente después que te la entregas. Es verdad, es verdad. Entonces aquí tú te estás dando cuenta que te están poniendo toma corriente por todo. Por todos los lados, hermano. Por todos los lados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya el baño. Es mucho más grande. Todo este espacio es del baño. Estamos hablando que aproximadamente tenemos unos casi 3 metros, 3.10, que es un baño bastante. Mire, por ejemplo, aquí va o es de aquel lado. Ah, sí, ese es el inodoro, exacto. Y este es el lavamanos. Exacto. Franco, ten eso, ¿oíste? Es que es el hueco más grande. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Señores, ¿cuál es el cherry on the top? Tenemos que hablar de la última razón, pero dime el cherry on the top. Que yo no sé cuál es el cherry on the top. En la modelo tipo B, este es el área estudio. Ah, ok. Entonces, este es el área estudio que está justo al lado de lo que es la escalera. Bien. Entonces, usted se imagina posiblemente que esta pared no estuviese. Ok. Entonces, ellos le dan todo este espacio acá. Y esto es lo que es estudio. Ese era uno de los cherry que usted, por el mismo precio que usted compre lista, ellos le agregan esta pared. Fíjense que están tomando los mismos detalles, que en sí lleva un costo adicional, porque si fuera una pared en Chirro, que fuera más costoso. Pero no, es una pared en block. O sea que realmente, como te digo, se preocupan por los detalles de la pared. Y si no lo quieren tener como una tercera habitación, déjalo como estudio, pon un sofá cama. And that's it. Ya, ahí el problema está resuelto. Porque al final de cuentas lo importante es que cuando venga una persona, en caso de que necesite más espacio, el sofá cama se abre. Señores, vamos a dar la tercera razón. Dijimos la primera, trust. Dijimos la segunda, Confortur. Señores, en breve le digo la tercera, vamos arriba. La tercera razón es la siguiente. Tú has escuchado la frase célebre que dice location, location, location.
tú sabes que yo recibí una revelación de qué significa location, location, location. El primer location es la ubicación general. Okay. El segundo location es la ubicación del proyecto. Y el tercer location es la ubicación de la unidad. Entonces, para traducirlo, el primer location viene siendo Punta Cana. Exacto, donde está ubicado Vista Cana. Dentro de Vista Cana está ubicado este proyecto de villas, donde está ubicado, ¿verdad? Sí. Y luego la unidad que tú elijas. No todas las unidades dentro del mismo proyecto tienen la misma ubicación. Hay una ubicación que le da el sol, hay otra ubicación que no le da el sol, hay una esquina que tiene mayor metro, hay otra esquina, hay otra unidad que no tiene mayor metro, hay una ubicación que está al lado de ducto de basura. Entonces, dentro del proyecto, ¿te gusta esa revelación? Sí. Está profunda, ¿eh? Entonces, dicho esto, señores, ya Vista Cana, la gente sabe que Vista Cana es una comunidad que tiene campo de golf, lago para pesca, ciudad deportiva, 2 playas artificiales, un sinnúmero de cosas que ya usted sabe si va a invertir aquí en Vista Cana. Entonces, esto es lo que hace que esta ubicación sea espectacular, porque usted perfectamente puede irse caminando a la playa, y esto para un tema de renta, para un tema de retiro, que está en una calle paralela, tranquila, sin salida, pero si se quiere ir donde está todo el movimiento, todas las actividades, todos los restaurantes de carne, los bares, el restaurante de pasta, usted lo puede tener aquí en este proyecto. Entonces, sin más nada que agregar, lo único que nos falta es que hablemos de precio y de forma de pago. Vámonos para la entrada. O vámonos para el aire. ¿Qué tú opinas? ¿Estás de acuerdo? Vamos para el carro, señores, y ahí hablamos. ¿Qué decía ahí? Bueno, lo único que falta es que ellos comiencen a llamar. ¿Cuál es la forma de pago? Muy sencilla, señores. Usted reserva con $5,000, $3,000. En 30 días completa el 20%, el 20% durante construcción o el 30% durante construcción y 50 o 60 contra entrega. Así de sencillo, señores. Tenemos, repito, tenemos Confotour, tenemos buena ubicación, tenemos fideicomiso, tenemos horno, estufa, extractor, nevera, aire acondicionado, jacuzzi, ya lo otro, lo que tiene que ver con lavadora, secadora y aires acondicionados, eso corre por un adicional. Aparte de eso, ¿qué más tenemos? La Villa Tanlita. Es una calle sin salida. Proyecto pequeño. Entonces, son 151 metros. Y 147. Entonces, los precios son los siguientes: 259.500 y 268.900. 259.500, 2 habitaciones más estudio, y 268.900, 3 habitaciones. Si usted quiere mayor información, llame a los números que aparecen en pantalla. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Esto lo hacemos por usted y para usted. Y lo que no negociamos es que es para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.